domingo anterior, pero vamos a dar continuidad con la serie. Este es el tema 4. Estamos con el libro de Éxodo, una serie, ¿no?, de libertad, de redención. Y este tema es el cruce del Mar Rojo, así que vamos a introducirlo en esta mañana. Le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta en el libro de Éxodo, capítulo 13 en adelante. Bueno, el pastor Gabriel nos estuvo compartiendo respecto a las plagas, ¿no? Estuvieron viendo la Pascua. Y mis hermanos, debemos conocer bien el contexto, ¿no?, para introducirnos en el tema en esta mañana, ¿no? El contexto de la salida del éxodo del pueblo de Dios. Vemos que cada plaga, en el capítulo 5 y hasta el 10, vemos las plagas que Dios empieza a mandar sobre la tierra de Egipto, y cómo en la tierra de Gosén no pasaba nada porque Dios estaba con su pueblo. Pero en 7 ocasiones Dios le habló a Faraón para que dejara ir a su pueblo, y Dios quería sacar a su pueblo de la esclavitud, lo saca con mano poderosa, pero el propósito de sacarlo de la esclavitud era para que lo sirvieran. Ese es el propósito por cual Dios libera a Israel. Pero vemos la respuesta obstinada de Faraón, que dice: ¿quién es Dios? Y no los voy a dejar salir, ¿no? Y cómo se endureció el corazón de Faraón en cada plaga que Dios enviaba. El corazón de Faraón cada vez se endurecía más. Y así pasa, mis hermanos, hoy lo mismo cuando las personas rechazan la palabra de Dios, endurecen su corazón. Saben que el mismo sol que derrite los glaciares, ¿no?, es el mismo Dios, ¿no?, ese mismo sol, que derrite los glaciares, ese mismo sol que endurece el barro. Así es la palabra de Dios: o te endurece o realmente te derrite, ¿no? Así hace Dios, ¿no? Vemos un corazón endurecido, ¿sí? Y así Faraón se iba endureciendo cada vez más. Se resistía a Dios. Vemos ahí un corazón obstinado, se resistía a la voluntad de Dios, endurecía su corazón. Pero Dios aplicó presión a Faraón con cada plaga que él fue enviando, ¿sí? Dios enviaba cada plaga porque Faraón seguía siendo obstinado, se resistía a la voluntad de Dios. Y aún así Dios no violó la libre decisión de Faraón, ¿sí? Y Dios no viola el libre albedrío de nadie. Uno decide si ser obstinado o ser sensible a la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios demostró su poderoso poder y su grandeza, revelando que esos dioses de Egipto eran dioses falsos, ¿sí? Y que solo Él es el Dios verdadero. Por eso Él ejecutó sus juicios, y dice Éxodo 12:2, no lo busque, yo se lo leo, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Él llevó a cabo los juicios. En cada plaga Dios le estaba dando una oportunidad también. Los juicios se ejecutaron, Dios cumplió su promesa. Y la promesa que es dada a Abraham dice que te bendeciré y serás de bendición, y maldeciré a los que te maldicieren. Y ahí Dios estaba manifestando su poder a favor de su pueblo. Esas 10 plagas, mis hermanos, también son un acto profético de lo que va a suceder y lo que va a acontecer en el futuro, lo que nos revela el libro de Apocalipsis. Y todas estas plagas dejaron manifiesto el poder de Dios. Así como Moisés es tipo de Cristo, Faraón es tipo de Satanás, ¿sí?, en este libro de Éxodo. Y Faraón fue muy sutil también, porque fíjense que en el trato que tenía con Moisés, él le decía: bueno, vayan, pero no se vayan tan lejos. Siempre había una oferta de parte de Faraón, y Faraón
dije bien, representa a Satanás, ¿sí? Y él siempre fue sutil y las ofertas que le hacía, adoren a Dios acá, no hace falta que se vayan. Y Moisés dijo no. Siempre en cada oferta que Faraón tenía hacia Moisés, Moisés la rechazó. Fíjense en que le dice a Moisés que no vamos a ofrecer, dice, abominación. Esto quiere decir algo también a nosotros, es tener una separación total con Satanás y con el mundo, ¿no? La Biblia dice, oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿qué amistad hay con el que se constituye, dice, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios? Nada tiene que ver la luz con la tiniebla, nada tiene que ver, ¿no?, la iglesia con el mundo. Hay una separación total. Miren, fíjense cómo Faraón les presentaba ofertas y Moisés lo rechazaba. Por eso Santiago 4:4 no lo busque, dice así, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, mire, se constituye como enemigo de Dios. Y después otra oferta más, no se vayan tan lejos, ¿no? Y el sistema de hoy en día te dice, no sean tan fanáticos, no sean tan religiosos. Así él, Satanás, ¿no? Y después le dice, no, que se vayan solo los hombres y que las mujeres se queden con los niños. Fíjense, ¿sí? Le dice, no, que no se vayan, que solamente los hombres. Éxodo 10, del 7 al 11, lo puede leer usted en su casa, ¿sí? Así vamos avanzando. Dejando las esposas y los hijos. Y hay una aplicación también para nosotros, hermanos, a través de esta oferta, porque la fe, mis hermanos, no involucra solamente al hombre, sino que la fe involucra a toda la familia. Y Faraón le estaba diciendo, no, que se queden las mujeres con los hijos. Mis hermanos, cada varón tiene el privilegio de llevar la familia a Cristo, ¿sí?, de guiar la familia a Cristo. Entonces siempre había una oferta de Faraón. Éxodo 10:24, fíjense. Otra, dejen las posesiones acá en Egipto. Y miren lo que le responde Moisés. Éxodo 10:24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Y dice, vayan también ahora vuestros niños con vosotros. Y Moisés, miren cómo le respondió. Dice, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. O sea, Moisés no aceptó ninguna oferta de Faraón. Hermano, no aceptemos ninguna oferta de Satanás, ninguna oferta de Faraón, ¿sí? Debe haber una separación total en obediencia a Dios. Y esto es lo que explicaba el pastor Gabriel, ¿no? Y las plagas nos enseñan en estos días, que hoy en día, mis hermanos, hay una guerra continua de dioses falsos con el Dios verdadero, que Satanás imita, disfraza, pero jamás va a poder vencer lo verdadero, porque Dios es el Dios verdadero, ¿sí? Satanás tiene un propósito, así como esclavizó Egipto e Israel, Satanás tiene el propósito de destruir, de llevar a las personas a esclavizarlas. Satanás tiene un propósito de destruir el diseño de la familia, el diseño de Dios. Satanás busca esclavizar a las personas, pero Dios no. Dios lleva a su pueblo a una verdadera libertad, que ahí es donde quedamos, ¿no? Donde se celebra la Pascua, la Pesaj, donde Dios pasa por alto los pecados, ¿no? Dios perdona nuestros pecados. Y hoy en el Nuevo Testamento dice que nuestra Pascua es Cristo, ¿no? Nuestra Pascua es Cristo. Entonces tenemos ante ese acontecimiento la muerte de los primogénitos y los israelitas están saliendo de Egipto, son libres de la esclavitud. Y Dios quería llevarlo a esa tierra prometida, darle libertad. La esclavitud en Egipto es una ilustración de la esclavitud del pecado.
Cada ser humano que nace en este mundo, nace en pecado, en la esclavitud del pecado. Por eso Jesucristo puede dar esa verdadera libertad. Nosotros nacemos en esclavitud del pecado y Jesucristo viene a darnos esa verdadera libertad. En Juan 8:32, no lo busque, yo se lo voy a leer, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Se habían olvidado que habían estado esclavos en Egipto. Jamás le respondieron, hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y ahí vemos, mis hermanos, que la verdadera libertad se encuentra en Jesucristo, porque hay personas que son esclavas de diferentes formas, pero hay una realidad hoy en día. O eres esclavo de Jesucristo o eres esclavo del pecado. No hay términos intermedios. O eres esclavo de Jesucristo o eres esclavo del pecado. Pablo en la carta a los Romanos dice, ¿qué? ¿Persistiremos en el pecado? De ninguna manera, dice. No, de ninguna manera, ¿no? Porque Dios nos hizo libres, ¿no? Y hay personas que están ahí entre dos señores. Y la Biblia dice, no se puede servir a dos señores, porque terminará aborreciendo a uno y no se puede tener dos señores. Y este pueblo fue liberado, pero aún así, aún cuando fue liberado Israel de Egipto, en su corazón no había salido de Egipto, seguían como esclavos. En su corazón querían volver a la opresión, y lo vamos a ir viendo, ¿no?, en estos temas que vamos a ir. Y hay personas hoy en día que aceptan la gracia de Dios, que aceptan el mensaje del Evangelio, pero aún así no han rendido toda su vida y su corazón al señorío de Cristo. Y siguen atados a vicios y no le han entregado todo el corazón al Señor. Y viven a medias, ¿no? Y no, hasta acá, Señor, yo te dejo que gobiernes hasta acá, Señor, pero el cigarrillo no me lo saques, esto no. Y ahí siguen, así como Israel seguía queriendo volver a Egipto, y siguen ahí. Y Dios los hace libres porque siempre el propósito de Dios es liberar, sanar, transformar a las personas, ¿sí? Al no tener una entrega total y una rendición al señorío de Cristo, se abren puertas a que Satanás también haga de las suyas. Dios redimió a Israel de Egipto, pero Egipto no se había salido de su corazón. Seguían ahí con esa mente de esclavitud. Dios los rescató y se olvidaron que eran maltratados, que eran oprimidos, y ellos querían volver a Egipto. Y en el libro de los Números van a ver las querellas, las quejas del pueblo de Israel, pero Dios los quería libertar. Ahora sí nos metemos en tema, ya entramos en contexto, ¿no? ¿Qué pasa? Se celebra la Pascua. Está a punto de cruzar ese mar rojo, pero lo que sucede anteriormente es que se consagran los primogénitos. Miren, Éxodo 13:1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, dice, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado, ¿no? Hasta aquí nomás, mantenga su Biblia abierta ahí. Entonces celebran la Pascua, completan la comunión y lo que se realiza ahora es la consagración de los primogénitos. Así como
Egipto fue azotado por Dios en la 10ª plaga, ¿no? Por los primogénitos. Así Israel debía consagrar a los primogénitos. ¿Saben lo que significa consagrar? Es separar como sagrado. Eso significa la palabra consagrar. Separar como sagrado. Así como la Pascua recordaba al pueblo de Israel, hacía memoria de su redención, así también la dedicación de los primogénitos guardaba una memoria en cada hogar y en cada familia. Dios perdonó los primogénitos de Israel y en la 10ª plaga adoptó como hijo a Israel, lo adoptó como el primogénito. Era una consagración a Dios. Y esto revela algo sumamente importante. Dios, al salvar el primogénito, salva el futuro de toda una nación. ¿Sí? Salva. Un principio que aprendemos, que Dios en nuestro corazón debe ser prioridad. Por eso Dios pedía el primogénito. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes, ¿no? Y con las primicias de tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y los lagares rebosarán de mosto. Un principio que nosotros podemos aprender de este libro es que darle lo primero a Dios. Darle las primeras horas en cual te levantás. Darle lo primero al Señor. Que Él sea lo primero. Él demanda el primer lugar. Por eso Él pedía los primogénitos. Entonces es darle lo primero a Dios, ¿sí? Pero también, ¿por qué se realizaba esta dedicación de los primogénitos? Era para que eso quede en la memoria, que al consagrar el primogénito están vinculándolo con el día de la liberación, guardar la Pascua y tener memoria de que ese día, ¿no?, lo que Dios hizo. Por eso en Deuteronomio 5:15, no lo busque, yo se lo voy a leer, dice, acuérdate, miren, que tengan memoria, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Acuérdate. A veces la memoria es muy frágil y nos olvidamos. Por eso Dios que tengan memoria, que se acuerden. Y trae una aplicación también para nosotros, porque a veces nuestra memoria también es muy frágil. Y yo quisiera decirte en esta mañana, nunca te olvides de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te hizo libre, ¿sí? Y cómo estabas sin Cristo y cómo estás ahora. Ten memoria de eso. Nunca te olvides que Dios te hizo libre, te rescató, de dónde te sacó, que el Señor te sacó con mano poderosa, iglesia, y ahora sos propiedad de Cristo, que le perteneces a Él. ¿Por qué? Porque Dios puso un sello con cada uno de sus hijos, el sello del Espíritu Santo que dice que le pertenecemos a Él. ¿Sí? Por eso el Señor te sacó con mano poderosa también, te libertó. Y por eso Efesios 1, 13 y 14, no lo busquen, le voy a decir que lo pongan en pantalla, dice, en Él, en Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por eso fuiste liberado, para la alabanza de su gloria. Fuiste liberado para servirlo, hermano. Así como Dios sacó con mano fuerte a Israel, lo liberó para servirlo. ¿Sí? Si fuimos liberados, es porque ahora somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios. Cristo es nuestro amo, Cristo es nuestro Señor. Y si nos hizo libres para servirlo. Pero lo bueno que veo acá en la palabra de Dios es que Dios da instrucciones claras, da instrucciones específicas. ¿Sí? Los panes sin levadura, de no comer nada leudado. Pero el propósito y el fin, ¿no?, era un motivo, una señal de no olvidarse, de que le cuenten a sus hijos. Esa generación fue lo que experimentó la libertad y ellos tenían que contarle a sus hijos. Por eso en Éxodo 13:8 dice, miren lo que dice, adelantamos unos versículos, dice, y lo contarás. Lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto, lo que estamos haciendo, se hace esto con motivo
de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano. Y como un memorial, mire, un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por eso, ese memorial era la única generación que podía contar esto. ¿Sí? Lo sacó con mano poderosa. Pero la realidad es que cada generación debe tener un testimonio personal. Cada generación tiene que tener un testimonio personal de lo que Dios ha hecho. Y muchas veces también nosotros presentamos, ¿no?, a los niños. A Dios vienen personas, ¿no?, y oramos por ellos y lo hacemos con fe. Pero a veces las personas piensan que es eso y ya está. Pero miren lo que le está diciendo Israel. Contarás esto a tus hijos. Ahora, como padre, nuestros hijos pueden ver el testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. Por eso dice, eso estará como un memorial, ¿sí? Estará presente. ¿Puedes contarle a tus hijos lo que hizo Dios contigo? ¿Tus hijos pueden ver ese testimonio en tu vida de lo que Dios hizo contigo? Por eso, entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Y nuestros hijos van a ver lo que hizo Dios con nosotros, pero a veces piensan que es presentarlo acá, ¿no?, traerlo y ya está. O lo dejamos en la escuela bíblica y los padres ni se congregan, no se consagran, no acompañan y los dejan ahí y se van. Pero eso es lo que sucede y lo que pasa. Pero ¿saben qué? En la cultura judía esto se sigue haciendo. Esas pequeñas cajas de filactería que los judíos tienen, esa oración que tienen, que es el Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, ¿no? Y dice, ¿no?, y le repetirás esto a los hijos de tus hijos y estarán como frontales estas palabras que yo te digo hoy. Entonces, en la cultura judía esto es un pilar, ¿sí?, donde hay 4 verdades fundamentales del judaísmo y son esas filacterías, son porciones de la escritura que ellos tienen. Por eso le dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el verso 7 más adelante dice, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, las filacterías, ahí está. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Esto era esa expresión que ellos tienen. Lo que Dios quería era una expresión figurativa que se haga realidad en sus vidas. Eso. Por eso es una representación figurativa lo que son las filacterías. Pero el otro extremo que los fariseos lo llevaron a un ritual, la llevaron porque ellos querían ser vistos por los hombres, ¿no? Y Jesús lo confronta en Mateo 23, vemos, ¿no? Dice que ustedes quieren ser vistos por los hombres, pero ya tienen su recompensa. Sí, y ahí vemos, ¿no? Pero en esta instancia, donde consagran a los primogénitos, también es donde el pueblo de Dios empieza a marchar, empieza la salida, porque hay una orden directa de Dios. ¿Sí? Ahí es donde comienza la migración de Egipto. Y Éxodo 13:17 dice, y luego Faraón dejó ir al pueblo. Dios nos lo llevó por el camino, miren, Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ellos salían de Egipto, pero ellos no eran ávidos en la guerra. Salían, sí, pero se estaba formando el ejército. Pero miren la misericordia de Dios y el cuidado de Dios que no los hace ir por ese lado, porque no estaban preparados todavía. Y muchas veces pasa así con nosotros también. A veces Dios no nos deja hacer cosas porque todavía no estamos preparados, no estamos listos. Pero yo veo el cuidado de Dios
sobre su pueblo. Le dijo, no los voy a ir a hacer que vayan por acá, los voy a cuidar. El cuidado de Dios. Pero ¿saben? 40 años estuvieron dando vuelta en el desierto, vagaron en el desierto. ¿Por qué? Por desobediencia. Y en 2 semanas entraron por obediencia. Fíjense en que esa generación, dice la carta a los hebreos, que cayó muerta en el desierto, pero Dios en su misericordia los estaba protegiendo, porque ellos no eran personas de guerra. Los filisteos sí que eran personas de guerra, eran fenicios, ¿sí? Y ellos estaban recién saliendo de la esclavitud. Y esto nos enseña a nuestros días que Dios conoce, ¿no? Y sabe lo que nos puede dar y lo que no, ¿sí? Y fíjense cómo en el desierto Él los llevó a Israel al desierto para que dependieran totalmente de Él. Agua, pan, les envió, todo para que dependieran de Él. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Sí? Fíjense en cómo Dios los cuidó, los llevó al desierto, pero también los sustentó. Y los llevó al desierto, ahí lo dice, ¿no? Para que ellos dependieran totalmente de Dios. Y en el verso 19, en el capítulo 3, dice, toma también consigo Moisés los huesos de José, dice, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Cuando empezamos esta serie lo dije, ¿no? Que el libro de Génesis empieza, Dios creó los cielos y la tierra, pero termina con un ataúd, termina con los huesos de José. Pero fíjense, estaba cumpliendo, en ese mismo momento, se estaba cumpliendo la profecía que José hace. Y miren, dice lo que dice Génesis 50, 24, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Lo que profetizó José se estaba cumpliendo. ¿Sí? Esta profecía se estaba cumpliendo y el respaldo de Dios venía sobre su pueblo. ¿Por qué estaba el respaldo de Dios? Porque ahí vemos que aparece una nube, hermanos. La Shekinah, la presencia de Dios. Esa columna de nube de día y de fuego de noche es la que era el GPS de Israel, ¿no? La que guiaba a Israel por el medio del desierto. Usted sabe que las temperaturas en el desierto en la noche bajan, y fíjense en una columna de fuego, para alumbrarlos, pero y también para darle calor, y una columna de nube en el día para cuidarlos de las altas temperaturas en el desierto. La Shekinah, mis hermanos, la presencia, eso representa la gloria de Dios, la presencia de Dios que estaba en medio de su pueblo. Miren, Éxodo 13:21 dice, miren, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Era una sola columna que estaba de día y de noche para guiarlos. De hecho, Nehemías 9:2 dice, con columna de nube lo guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían ir. ¿Sí? Columna de fuego de noche. ¿Sí? Dios estaba direccionando a su pueblo
y era visible y era notorio que esa Shekinah los guiaba por la noche en el desierto, como les decía, guiaba a su pueblo. Por eso la Shekinah, la presencia de Dios, es un recordatorio visible, hermanos, de la gloria de Dios. ¿Sí? Es un recordatorio visible de la gloria. Y al final del libro de Éxodo, esa Shekinah se queda en el tabernáculo de reunión, en el centro del tabernáculo de reunión. Y es más, en Ezequiel profetiza cuando la gloria, esa Shekinah, había abandonado el templo cuando habían sido invadidos por los babilonios. Pero miren, mis hermanos, la presencia de Dios estaba manifiesta en medio de su pueblo. Esa Shekinah guiaba a su pueblo. Libro de Reyes, como libro de Crónicas, dejan asentado esto. El primer libro de Reyes 8:9, no lo busques, se lo voy a leer yo. Dice, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, miren, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes, miren lo que pasó, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. No podían ministrar, hermanos, tremendo. La presencia de Dios ministrando a su pueblo. Y es más, el libro de Crónicas da muchos más detalles, porque miren lo que dice. A veces cuando nosotros desestimamos la alabanza, la adoración, el libro de Crónicas da detalles más, miren. Segundo libro de Crónicas 5:12 dice, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedetún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpa al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué pasó? La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Tremendo, hermanos. La gloria de Jehová, esa Shekinah. La nube manifiesta la presencia de Dios. Isaías también ve esto en una visión. Isaías en el capítulo 6, ¿no? Lo ve en una visión. Pero esto era un recordatorio visible de la gloria de Dios, ¿sí? Cuando vemos esa nube, es un símbolo de la presencia de Dios. Dios direccionaba a su pueblo a que marchara. Era la orden directa de Dios. Y era Dios hablando a su pueblo. Y Dios hablando a su pueblo en esta mañana. Cuando Dios te dice, estad quieto y conoced que yo soy Jehová, estad quieto. Cuando Dios te dice, avanzá, avanza. Ahora, Israel caminó bajo esa nube. Esa nube direccionó al pueblo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos caminando bajo esa nube? ¿Bajo la presencia de Dios? ¿Tenemos en cuenta cada uno de nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque estar en la presencia de Dios y encontrarse con Dios, no, este lugar no nos limita, mis hermanos. Estar en esa nube pasa a otra dimensión, mis hermanos. Pasa a otra dimensión donde el velo se rasgó. Y dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos para que vos y yo podamos entrar a su presencia libremente. Por eso es la importancia de ser conscientes si nosotros estamos caminando bajo la nube de su presencia. Estamos caminando bajo esa nube de su presencia como el pueblo de Dios. Iba guiado y fíjense en lo que sucedía, hermanos. Esta nube estuvo en el Antiguo Testamento hasta los días de Samuel, ¿sí? Y en la fiesta de los tabernáculos se encendían grandes lámparas en el atrio como recordatorio, miren, de la columna de fuego y la nube. Pero Jesucristo dijo algo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas,
Él dijo, yo soy y Jesucristo quiere guiar a las personas. Él quiere manifestar su poder y sacarlos de esa oscuridad y que vengan a la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, y el que me sigue no andará en tinieblas. Por eso es importante, mis hermanos, que la presencia de Dios sea guiando a su pueblo y manifestando su poder como lo hizo con mano poderosa, sacando a Israel de Egipto y de la esclavitud. Jesucristo, mis hermanos, viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado, a darles vida y vida en abundancia. Ese es el mensaje y la proclamación del Evangelio, por cuanto nosotros predicamos hoy. De nada serviría si no predicamos este mensaje, que Jesucristo puede libertar a las personas, que Jesucristo puede sanar, transformar y darnos una nueva naturaleza y transformar a cada uno de nosotros. Y viene el cruce del Mar Rojo. ¿Sí? En este éxodo estamos frente a uno de los milagros más asombrosos, porque no solamente cruzan el mar en seco, sino que ellos ven todo ese ejército enemigo que venía como es derrotado. Una vez más, la mano poderosa de Dios manifestó su poder. Con mano poderosa los hizo libres. Algunos no creen esto, pero así fue, hermanos. Dios sacó a Israel con mano poderosa. ¿Sí? El mismo Dios que creó las leyes de la naturaleza, Él puede hacer lo que quiera, Él es soberano. Él le puede decir al viento, aquíétate, y se aquieta, porque Él mismo es el quien creó las leyes de la naturaleza. Y Dios trae a los egipcios a una trampa, porque el faraón una vez más endurece el corazón y va contra el pueblo de Dios, pero esta vez va con los mejores carros. ¿Quién nos va a servir? Va con lo mejor de lo mejor, ¿sí? Pero esta fue la gota que rebalsó el vaso. Zacarías dice que nadie tocará a la niña de sus ojos. Era el pueblo de Dios. Nadie iba a tocar a la niña de sus ojos. Y esta fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Quién puede tocar a Israel? Y dice Zacarías, tú eres la niña de mis ojos. Quien se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios. ¿Sí? Y ahí estaba Dios, Éxodo 14:7. Miren, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Hay una analogía en cuanto a lo espiritual acá. A veces pensamos que Satanás nos va a dejar así fácilmente. Fíjense, tomaron los mejores carros, fueron contra Israel, y así pasa con nuestras vidas. Cuando somos liberados, ¿no? Satanás viene con lo mejor, a ofrecerte lo mejor. Yo recuerdo cuando el Señor me hizo libre y conocí a Cristo, y venían las tentaciones, ¿no? Y Satanás venía así. Pero cuando uno pone su mirada en Cristo, hermanos, y sigue adelante, ¿no? Con fe, porque ahora vamos a ver un acto de fe también. El pueblo clama a Dios, pero vemos después un pueblo que vive quejándose. Venimos a morir acá al desierto, Moisés, y estaban entre la espada y la pared. Un ejército atrás que venía y el mar enfrente de ellos. Y vemos en toda esta historia de redención que clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió un libertador. ¿Han visto la manifestación del poder de Dios a través de las plagas? Dios los cuidó. ¿Han visto la Shekinah, la presencia de Dios, direccionándolos con su presencia? Y aún así vemos que tenían incredulidad. Vieron todo el poder y la manifestación de Dios, y aún así la Biblia revela que tenían miedo, porque dice, ahí más adelante lo vamos a ver, se nublaron, hermanos. Ellos se nublaron en su incredulidad, ¿sí? Y muchas veces, cuando el corazón es incrédulo, Dios no puede obrar. Dios no puede obrar. Esto lo vemos en el libro de los Números. Dios envía dos espías a que vayan a ver la tierra. 10 vinieron y dijeron y dieron un reporte negativo diciendo, no, son gigantes,
no vamos a poder con ellos. Pero dos tuvieron otra mirada diferente de las cosas. Esos dos miraron con fe. Miraron esos gigantes y miraron con fe y no miraron con incredulidad. Porque esos dos dijeron, la tierra es de nosotros y los comeremos como pan, dijo Caleb. Y le creyeron a Dios. Ahí ven la diferencia entre una mirada y otra, entre una mirada de incredulidad y una mirada de fe, de cómo van y dicen, no, Dios ya nos dio la tierra, hay que poseerla, porque esos gigantes no son más gigantes que mi Dios, y fueron y tomaron la tierra, hermanos. Pero los 10 que dieron el reporte negativo, ay, tengo miedo, son gigantes, nos van a destruir. Ahí ven cómo se manifiesta el corazón, la incredulidad, la falta de fe. Y nosotros estamos llamados como iglesia a ver con los ojos de la fe, hermanos. A ver con los ojos de la fe. Tenían miedo. Josué y Caleb vieron con los ojos de la fe. Vieron un Dios grande ante esos gigantes. Y esos gigantes, ante el Dios grande que nosotros tenemos, quedan como pequeños, hermanos. Los otros 10 vieron un Dios pequeño, pensando que esos gigantes eran más que Dios. Pero Josué y Caleb dijeron, no, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Y así es nuestro Dios. Ellos vieron con ojos de fe. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Podrás ver con esos ojos en esta mañana? Con ojos de fe, en vez de estar teniendo incredulidad en el corazón. Dios habló, Dios dijo una promesa que los iba a liberar y que iban a volver a ese monte a adorarlo. Esa fue la promesa de Dios y así ellos le tenían que creer, pero también tuvieron miedo. Ahora lo vamos a ver. En el propósito de Dios, Dios nos lo iba a abandonar, Dios nos lo iba a dejar. ¿Sí? Cuando llegan esos momentos de crisis, esos momentos que no sabemos qué hacer, que estamos como Israel entre la espada y la pared y decimos, ¿qué hacemos? Y algunos dicen, no, Dios ya no se acuerda de mí, Dios ya me dejó, Dios ya me abandonó. ¿Será así? ¿O no será que Dios nos lleva a esa prueba porque quiere manifestar su poder? El pueblo estaba en un callejón sin salida. No tenía el mar y el ejército atrás. Ahora te hago una pregunta. ¿Te has encontrado en una situación así? Que no sabes qué hacer. Que te encontrás entre la espada y la pared. Que somos vulnerables por muchas circunstancias que nos pueden pasar. Que decimos no sé qué hacer. Pero ¿sabés lo que hace el Señor? Dios nos lleva a depender totalmente de Él. Así como lo llevó a Israel. A una dependencia total de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa prueba, en ese momento que te encontrás en ese callejón sin salida, en ese momento es donde Dios ve lo que hay en tu corazón. Y te llevé al desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón. En ese momento de la prueba es donde tu fe crece, donde maduramos, donde desarrollamos carácter, ¿no? Donde nos hacemos fuertes en batalla. Dice que la carta de los Hebreos dice, se hicieron fuertes en batalla. Pero si estamos todo el día, ay, pobrecito de mí, ay, no sé, ese es tu Dios. Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, hermano. Y acá vemos cómo sacó con mano fuerte al pueblo de Israel. Y Dios nos lleva a depender de Él en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de cualquier situación. Dios nos fortalece, iglesia. Y hay un camino, cuando no podemos ver, es ahí donde Dios nos lleva a los ojos de la fe. Dios abre un camino en lo imposible. Por eso Isaías 12:12 dice, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré, miren, y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozos aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en ti, en medio de ti, el Santo de Israel. Grande es en medio de ti el Santo de Israel, iglesia. Es todopoderoso. Pero acá surge una pregunta en medio de los acontecimientos que venimos viendo en el libro de Éxodo. Ellos tienen miedo.
porque viene una pregunta hacia el líder, hacia Moisés, hacia el libertador. Viene una pregunta. Y ellos estaban con miedo. ¿Saben que el miedo nos paraliza? El miedo no deja que nosotros, el miedo nos manipula muchas veces, pero la fe no. La fe nos lleva a vencer esos obstáculos. Muchas veces el miedo nos frena y nos hace que estemos estancados, pero la fe no. Miren, en Éxodo 14 dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros allá en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto, dice, lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ay, ay. La primer queja, la primer querella la tenemos acá. Ya empezaron las quejas. Ya empezaban ahí a ver lo que había en su corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y ahí vemos, mis hermanos, que Moisés tiene que orar y dice que ellos también oraron y clamaron, pero después vino la queja y las querellas. Se olvidaron. ¿Cómo puede ser que nos olvidemos de lo que Dios hace? Fíjense, los saca de la esclavitud, los libera y ya se están quejando, querían volver otra vez. Y así hay muchas personas, mis hermanos, que Dios los hace libres, que Dios los sana, los restaura la familia, restaura el hogar, restaura y se olvidan de Dios. Y le pasa algo y dicen, no, ya no, quieren volver a Egipto, quieren volver atrás, quieren abandonar a Dios. Pasa, hermanos, sucede. Que hermanos que empiezan a decir, ay no, ya no voy, porque esto, y porque me pasa esto, y me pasa aquello. Y no ven todo lo que Dios hizo. Cómo restauró la familia, cómo Dios sanó a tu hijo, cómo Dios restauró. Y miren, lo había liberado y ya se estaban quejando. Y ahí, ¿saben lo que aflorece? La incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza. Personas que caminan con Dios por años, pero se olvidan de lo que Dios hizo en su familia, que Dios los liberó. Por un momento que están pasando mal, ya se olvidan de Dios. Y ahí estaba Israel. Ya la primera queja viene. Mejor no hubiésemos muerto ahí en Egipto, Moisés. Este es el periodo de la primera queja. La Biblia deja revelado 10 periodos de queja de la nación de Israel. Y este es uno de los primeros momentos de queja contra Dios y contra Moisés. ¿Qué puedo ver también acá? Ahí vemos también que eran infantes espirituales, ¿no? Aquel que vive quejándose, que vive estando así en amargura, es que son infantes espirituales, hay un infantilismo espiritual. Y en el pueblo de Dios, cuando hay queja, cuando se estanca, es porque hay infantilismo todavía. No han crecido, no han madurado y no se han desarrollado en la fe. Eso pasa también en el pueblo. A un paso de la liberación, se quejaron de Dios y de Moisés, pero aún así en su misericordia Dios manifestó su poder. Porque el verso 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo van a volver a ver. Tremendo, hermanos. En medio del miedo que tenía el pueblo, Moisés lo anima. Y hay un salmo que dice así de David, en medio del temor, en ti confío. En medio del miedo, Dios, por medio de Moisés, lo anima al pueblo. ¿Sí? Porque el miedo, así como manipula, el miedo también absorbe la fe. ¿Sí? Y la fe, mis hermanos, absorbe el miedo. Por eso es importante, los momentos difíciles que Dios nos permite pasar, revela cómo estamos espiritualmente y cómo está nuestro corazón. Cómo está nuestro carácter, cómo está nuestra relación con Dios, revela si tenemos fe o tenemos miedo. Ahí en ese versículo podemos ver la fe de Moisés, pero la incredulidad del pueblo. En los momentos difíciles
Son los momentos que se revela cómo uno está en comunión con Dios, cómo uno está, ¿sí? En los momentos que son difíciles, nos hace darnos cuenta a cada uno de nosotros que Dios es soberano y que Él gobierna nuestras vidas. Entonces, Dios lo llevó a esa total dependencia absoluta de Él. Y muchas veces Dios utiliza también los momentos difíciles para despertarnos a orar, para despertarnos a clamar. Esos momentos difíciles Dios los utiliza para despertarte muchas veces. Y el verso 14 le dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estarán tranquilos. ¿No? Yo me imagino a Moisés, ¿no? Orando y viendo todo, agarrándose en la cabeza, ¿no? Estén tranquilos, dice. Están quietos. ¿Sí? Porque yo soy Dios. El Salmo 46 dice, ¿no? Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Un domingo estaba predicando eso respecto al Salmo 46. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Y cuando estaba predicando eso, se cae Usías de allá de la escalera y siente un grito. De allá acá. Y siente un grito. Y yo estaba predicando eso. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Dios guardó a esa criatura de allá de la escalera, cómo cayó y cómo Dios respalda también su palabra, ¿no? Estaba predicando, estén quietos y yo me llego a desesperar y a bajar del púlpito. Entonces, ¿qué estoy predicando? Pero ahí estén quietos y conozcan que yo soy Dios. ¿Sí? Jehová va a pelear por vosotros. Estén tranquilos. ¿Sí? ¿Quién es el que hace cesar la tormenta? Dios. Es Dios. En medio de la barca de cada uno de nosotros, como en la barca de los discípulos, le dijo al viento, aquíétate, y se aquietó, y hubo gran bonanza. Él es el que para la tormenta. Y también acá en estos versículos revela que hay un tiempo para orar, pero también un tiempo para accionar, un tiempo para moverse, porque Dios le dice, Moisés, dile a mi pueblo que marche. Esa era la orden. Hay un tiempo para orar, pero también para accionar. Pero a veces también hacemos todo al revés. Cuando tenemos que estar quietos nos movemos. Y cuando tenemos que movernos nos quedamos quietos. Pero dile a mi pueblo que marche, Moisés. Y Dios estaba ahí con ellos. Empezaron a ponerse en marcha. Cuando a Josué también, ya la tierra la tienen que poseer, yo ya se las di, tienen que poseerla. Oración, ¿no? Oración y acción. En tiempo de accionar. ¿Sí? Hay personas que, está bien, hay que orar, pero también hay que accionar en fe. Hay que moverse. La fe requiere acción. No, te siguen, no, voy a seguir orando. ¿Y cuándo vas a accionar? ¿Cuándo vamos a accionar? Y el verso 26 en adelante, miren lo que dice, 14:26. Miren lo que sucede cuando el pueblo se pone en marcha y obedece a la voz de Dios. Cuando el pueblo obedece y entra en acción, miren lo que sucede. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Después viene el cántico, ¿no? Los carros del faraón fueron, ¿no? Pero ahí tuvieron que creerle a Dios y accionar, hermanos. Y dile a mi pueblo que marche. Y tuvieron que accionar y ir. Y el mar se abrió
con mano poderosa, con instrucciones específicas, claras, sencillas. Este milagro que es sobrenatural, hermanos. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Abrió el mar para que su pueblo pase en seco. Y ahí vemos la manifestación de su poder y cómo los enemigos quedaban en las profundidades, porque Dios con mano poderosa sacaba a su pueblo, ¿sí?, de la esclavitud. El éxodo de Israel, de la esclavitud hacia la libertad, nos recuerda algo, ¿no? Así como la Pascua, ellos celebraron la Pascua y el ángel de la muerte, recuerdan los dinteles, ¿no?, con sangre, eso apuntaban a Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. La Pascua y el milagro del Mar Rojo van de la mano. La Pascua y el milagro del Mar Rojo van de la mano. Las dos obras van de la mano. ¿Saben por qué? Porque el pueblo pasó en seco. Y solo, mi hermano, bastó una noche para hacerlos libres. Una noche. Pero bastó una generación para sacar a Egipto de sus corazones. Toda una generación cayó muerta en el desierto. Ahora, ¿qué voy con esta aplicación para nosotros acá? La Biblia dice que Jesús es el camino vivo y nuevo. Y las personas pueden alcanzar salvación por medio de Jesucristo y ser libres. Así como la Pascua y el milagro del Mar Rojo van vinculados y van de la mano, la cruz de Cristo ofrece redención, pero no solamente redención, hermanos. La cruz de Cristo ofrece resurrección, vida eterna, redención y vida eterna. Ellos no murieron, ellos pasaron al otro lado. Los que murieron, los que quedaron ahí fueron los egipcios, los que los perseguían. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y esa es la verdadera libertad. La cruz ofrece redención, pero también resurrección. Así como la Pascua y el milagro del Mar Rojo van de la mano, la cruz y la resurrección, esas dos obras van de la mano. Después de llanto, de opresión, Dios libera a su pueblo. Dios los hace libres. El mar se cierra. Los egipcios quedan ahí. Y nace un cántico nuevo. Y así dice el Salmo, ¿no? Él nos sacó del pozo cenagoso, ¿no? Y puso un cántico nuevo en mi boca. Verán estos muchos, ¿no? Y temerán a Dios. Verán estos muchos y temerán a Dios. Si Dios te hizo libre, ¿no? Que haya un cántico nuevo en nuestra boca, porque la verdadera adoración consiste, mis hermanos, en darle la rendición de nuestras vidas de una manera total a Dios. Y es, miren, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Una rendición total y que sea genuina en espíritu y en verdad, que sea sincera, donde cada uno de nosotros sabe de dónde Dios lo ha sacado y ponemos a Dios por encima de todo. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Y ese es el cántico que ellos tuvieron, ¿no? Echó a la mar los carros del faraón, eso después lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero en conclusión, hermanos, esa es la verdadera libertad que Cristo nos ofrece, para que haya un cántico nuevo en nuestra boca. Termino con lo que dice el Salmo 77, 16. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Verso 27, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Sí? Esa fue la liberación total del pueblo de Dios.
Esa fue cómo Dios los hizo libres. Este suceso transformó para Israel todos los tiempos y también estos tiempos, porque es un ejemplo, mis hermanos, del propósito redentor de Dios para la humanidad. Por medio de Jesucristo, dice que no hay ningún nombre dado a los hombres bajo este cielo en quien podamos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo los hombres pueden estar en paz con Dios y ser totalmente libres. Por medio, con mano poderosa, sacó Dios de ese éxodo, de esa liberación gloriosa del pueblo, pero fue totalmente la mano de Dios, la presencia de Dios guiando a su pueblo. Y así, mis hermanos, es como Dios quiere sacar a muchos que están esclavos en esta mañana. Dios quiere liberar a aquellos que están cautivos. Así que con mano poderosa Dios los sacó. En esta mañana te pregunto, si hay algún área de tu vida que no has rendido a Cristo, o si no has rendido tu vida a Jesucristo, esta es la mañana, esta es la oportunidad donde podés ser libre. Así Dios manifestó su poder y la liberación de un pueblo que estaba esclavo, pero iba esa Shekinah y esa presencia de Dios delante de su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Señor, yo he predicado tu palabra, Señor. Padre, tu poder es manifiesto cuando, Señor, juntos a una también proclamamos, Señor, tu poder y tu grandeza, Señor. Señor, en esta mañana, ponte en pie, iglesia. Y en momentos difíciles, si necesitas fortalecer tu fe, decirle, Señor, necesito que me des fuerzas, que me des ánimo, Señor. Y si hay situaciones que no sabes qué hacer, que puedas poner tu mirada al cielo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Hay personas que están esclavizadas. Dios las quiere hacer libres. Dios reveló su poder y su redención a su pueblo. Dios quiere redimir, restaurar y dar vida. Que podamos ser ese pueblo que marcha, ese pueblo que se pone en marcha en el nombre de Jesús en esta mañana. Un pueblo que se levanta, Señor, en fe. Señor, creemos a tu palabra. Creemos que tú tienes poder, Señor, para abrir ese mar y que nosotros pasemos en seco, Señor. Creo, Señor, que en esta mañana tú tienes ese poder para manifestar a tu pueblo en esta mañana. Así como esa nube también llenó todo el templo, también puede llenar en esta mañana nuestros corazones tu presencia, Señor. Tu presencia está en este lugar, Señor. Esa Shekinah, Señor, de tu gloria, Señor. Porque tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque hemos sido liberados de esa esclavitud. Pasamos al otro lado, Señor, como iglesia, como pueblo. Puedes decirle, Señor, pasamos al otro lado, Señor. Creemos que tú abres el camino. Tu palabra dice que tú, Señor, abres camino, Señor. Que tú sacias, Señor, de agua, Señor, en medio del desierto, Señor. Y tu palabra también dice, Señor, yo hago cosas nuevas hoy. Haz cosas nuevas en nuestras vidas hoy, Señor. Ministranos con tu Espíritu Santo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Clama, iglesia, agradece porque has sido libre. Dios ha pasado por alto nuestros pecados, nos ha perdonado en Cristo y ahora somos libres. Libres para servirlo, libres para adorarlo. No hay nada que impida que podamos adorarlo, que podamos
contemplar su gloria. En esta casa, Señor, manifiesta tu presencia, tu poder. Adora a tu Dios en esta mañana. En el nombre de Jesús.